Hola, Dios te bendiga. En estas charlas estamos hablando sobre la guerra y hoy nos vamos a enfocar en los enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos? Te cuento de los míos, pero nos va a ayudar el pasaje de 1 de Samuel 17, donde se encuentra para mí la más popular de las guerras del Antiguo Testamento. Vemos allí a David, un muchacho pastor de ovejas, que se enfrenta a un enemigo que se llamaba Goliat. Este Goliat medía más de 3 metros de altura. Las amenazas de Goliat eran claras. Goliat era enorme, era su enemigo, era un gigante. Pero ¿cuáles son mis enemigos hoy? Sabemos que en el Nuevo Testamento me dice que no tengo lucha contra carne y sangre. Hoy quiero hablarte de uno de los tipos de enemigos que podemos tener, esos enemigos internos. Pero ¿cómo identificarlos? Es que son iguales a Goliat, son enormes, son gigantes y vienen cada día, vienen cada noche, se presentan delante nuestro a retarnos, a provocarnos. En el versículo 16 dice que este gigante venía por la mañana, por la tarde, durante 40 días a menoscabar, a menospreciar, a hablar mal, a decir no pueden, a insultar. Así son los enemigos internos también, así son los gigantes internos también, se presentan frente a nosotros, nos susurran y aún nos gritan en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Muchos de nosotros compartimos los mismos enemigos, los mismos gigantes, pero otras veces no. Cada uno de nosotros debe hacer la tarea de identificar a sus enemigos internos, que pueden ser el miedo, la desesperanza, la procrastinación, el orgullo, la ansiedad, o las dudas, la depresión, la violencia, la queja, el ego, la ambición, la pereza. Una vez identificado, podemos luchar contra ellos. Uno de mis enemigos más grandes fue el miedo. Tuve un primer embarazo a los 25 años. Entré en trabajo de parto de forma prematura en la semana 22 más o menos, y cuando me acerqué a la guardia no estaba quizás el médico que mejor me podía contener y ayudar en ese momento, y nace mi primer hijo sin vida. Y este momento difícil que me tocó vivir hizo que tenga mucho miedo de buscar un siguiente embarazo, y al conseguirlo también hizo que tenga mucho miedo de que pase lo mismo. Mi enemigo más profundo en ese momento fue el miedo. Lo pude identificar. Enemigo que, como Goliat, se presentaba delante mío varias veces al día. Pero ¿cómo batallar, cómo luchar contra nuestros enemigos internos? Fortaleciendo nuestra vida, fortaleciendo nuestros pensamientos con la palabra de Dios. En mi caso, dejando de alimentar el miedo y alimentando la valentía. Solía decir como David: Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este gigante.
¿sí? David lo hablaba con respecto al gigante, lo pensaba en osos, en leones, y yo lo hablaba en mi mente. Dios me ha librado de tantas cosas antes, Él me va a librar también de mis miedos. David se paró frente al gigante y le dijo: tú vienes contra mí con lanza, con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Yo me presentaba así también, afirmaba mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mis emociones en que Dios está conmigo, no estoy sola, no batallo sola, no enfrento este miedo, esta situación sola. Dios es el que gana las batallas. En los dibujos animados aparecen el diablito y el angelito susurrando a nuestros oídos, y así pasa. Me hablaba a mí el miedo, decía: te va a pasar lo mismo, y esto provocaba en mí nervios, ansiedad y aún contracciones en el embarazo. Y lo podía enfrentar. Allí estaba el angelito con la palabra de Dios, y eso producía en mí paz, fe, felicidad, me tranquilizaba y hacía que también pueda disfrutar ese tiempo tan hermoso del embarazo. ¿Quién gana en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos? ¿El diablito o el angelito? ¿Y saben qué? Gana quien nosotros alimentemos más. Por eso decidí alimentar el angelito. Afirmé en mi corazón palabras como la del Salmo que dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Afirmé en mi corazón otra palabra que me dice: en esto pensad, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estos pasajes me ayudaron a enfocar mi mente, mis pensamientos, mis emociones en lo que era real, en lo que era verdadero, en lo que sí estaba pasando, no en lo que podría llegar a pasar. La doctora Marian Rojas Estapé dice en uno de sus libros que la imaginación puede jugarnos malas pasadas y ocupar y bloquear la mente con preocupaciones irreales que generan miedos e inseguridades. Si hubiera dado lugar a este gigante que se presentaba delante mío de mañana, de tarde, de noche, si le hubiera seguido alimentando a este diablito que venía con sus malos sentimientos y me decía que iba a volver a pasar lo mismo y me traía tantos temores, hoy no tendría hijos. A los que tienen mi edad y crecieron quizás viendo la película de Karate Kid, una de las frases más famosas del señor Miyagi a Daniel San fue: está bien perder con tu oponente, pero no con el miedo. Ese era mi enemigo. ¿Cuál es el tuyo? Te invito a que lo puedas identificar. Te invito a dejarlo de alimentar y comenzar a alimentar el carácter y los valores de Cristo en tu vida, buscando textos bíblicos que te traigan fuerza y fortaleza, quizás congregándote, escuchando música que te haga bien, buscando un consejo. Hay tantas formas de alimentar esos valores de Cristo y de fortalecerte en ellos y dejar de alimentar tus gigantes, tus enemigos. David enfrentó y venció su enemigo, al gigante, porque en su corazón, en su mente, en su carácter, estaba seguro de que Dios estaba con él.